qué significaba ser cristiano para hermanos nuestros en otras épocas. Necesitamos ejemplos verdaderos de lo que es ser un cristiano. Cuando John Wesley estaba predicando, le preguntaron qué podían hacer para avivar la obra allí. Él respondió que cada predicador lea cuidadosa y detenidamente la biografía de David Brainerd. David Brainerd nació en 1718. Fue el tercero de 9 hijos. Creció en un ambiente cristiano, pero no fue hasta sus 20 años de edad, en un invierno de 1738, que Dios comenzó a obrar en su vida. Él escribió lo siguiente, dijo sobre su conversión: un día del Señor, por la mañana, Dios puso en mí de repente una percepción del peligro que corría y de la ira de Dios. Y David Brainerd comenzó su camino de esa manera, pero no por casualidad, no porque vino a la unción de la convicción del pecado. Es que se predicaba en esa época de pecado. Se predicaba sobre la necesidad de arrepentimiento. Entonces él comienza su camino en el Señor a los 20 años. Dice, Dios puso en mí de repente una percepción del peligro que corría él y de la ira de Dios. Juan 3:36 dice que los que creen en Él tienen vida, pero los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos. Y Él dice que tomó conciencia de esta ira. Y sigue diciendo, el marco de las buenas obras en que me había envuelto se desvaneció. Pero Él se dio cuenta que no era suficiente para escapar del infierno. Que solamente la obra de Jesús lo podía salvar. A partir de esta experiencia, Dios trató con su vida día a día. Pero no fue hasta un domingo de verano de 1739, cuando, estando en soledad, pudo ver su convicción de su condición de perdido y el camino de salvación se abrió ante él con claridad. Él tomó conciencia no solo de su pecado, sino verdaderamente de lo que Jesús hizo por él. Y David Brainerd lo entendió y fue salvo. Y él escribió esto sobre ese día, o sobre ese tiempo. Dijo, el deleite que sentí continuo conmigo por muchos días. En sus días de estudiante, escuchó un sermón de E. Pemberton con un mensaje sobre las oportunidades de la obra misionera entre los indígenas. ¿No? Él estaba estudiando en una facultad y escuchó un mensaje sobre ser misionero a lugares donde estaban los indígenas. David Brainerd nunca olvidó ese mensaje. En el año 1743, con 25 años, comenzó su obra misionera. Los primeros tiempos no fueron fáciles, tampoco los que siguieron. Brainerd luchó con su tuberculosis, su soledad, porque se fue de misionero en medio de los indígenas. Al verse solo en la profundidad de aquellos bosques, sin saber el idioma de los indios, pasó varios días en oración, clamando por estos indígenas. Pasó días enteros en oración para que el Espíritu Santo le usara poderosamente, de modo que aquella gente no pudiera resistir la presencia de Dios. Una vez pasó toda la noche en oración, muy cerca del campamento, orando toda la noche. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Sin que él se diera cuenta, algunos de los indios lo habían seguido silenciosamente, como serpientes, durante la tarde. Se detuvieron detrás de los troncos de los árboles para contemplar la escena misteriosa de una figura pálida que estaba solo postrado en el suelo, clamando a Dios. ¿Se imaginan? Rodeado de indígenas que mataban a los hombres, ¿no? O sea, rodeado de indígenas y él no lo sabía. Y ahí postrado, Señor, misericordia,
misericordia, Señor, sálvalos, clamando. Los guerreros de la villa decidieron matarlo sin demora. Pero después de cercar furtivamente al misionero que oraba postrado y escuchar cómo clamaba al gran espíritu, como decían los Pieles Rojas, insistiendo en que salvara sus almas, ellos partieron secretamente como llegaron. Al día siguiente, el joven, sin saber lo que había sucedido a su alrededor, mientras oraba en el solitario lugar, llegó a la villa en una forma sorpresiva. En el espacio abierto, entre las barracas de estos Pieles Rojas, los indios lo cercaban y el joven, David Brainerd, con el amor de Dios ardiendo en el alma, leyó el capítulo 53 de Isaías, que habla justamente de cómo el Señor muere por nosotros. Mientras les predicaba a estos indígenas, Dios respondió a su oración y los indios escucharon el sermón con lágrimas en los ojos. ¿Se imaginan personas que la noche anterior lo querían matar? Ahora estaban llorando frente a la predicación de él, simplemente leyéndoles Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres, abatido, hablando de nuestro Señor muriendo por nosotros, y ellos llorando. Desde marzo de 1744 hasta el verano de 1745, anduvo predicando en diferentes regiones y a diferentes tribus. De repente, aunque dependía de un intérprete para predicarles a los indígenas comenzaron a responder a su predicación. Él escribió: el poder de Dios respaldó mi predicación y muchos se vieron movidos a mostrar interés en sus almas, derramar lágrimas y desear que Cristo los salvara. Cuanto más les hablaba de Dios, de cómo envió a su Hijo para borrar los pecados del hombre e invitarlos a participar de su amor, más intensa era la pena que sentían. Más clamaban: Señor, sí, te necesitamos. Te queremos, Señor. Queremos conocerte. En otra parte escribió de su diario: hoy se convirtieron 2 almas. Después de conversar con ellos largo rato, les pregunté qué más esperaban que Dios hiciera por ellos. A lo que respondieron: que Cristo nos deje el corazón bien limpio. Prediqué a los indios, en otra parte de su diario dice: prediqué a los indios sobre Isaías 53, del 3 al 10. La mayoría estaba conmovida y muchos tenían inquietud de alma. Algunos no podían caminar ni estar de pie en su clamor. O sea, querían al Señor, lo querían conocer de verdad. Se tiraban al suelo con el corazón herido, pidiendo a gritos misericordia. Varios despertaron por primera vez y muchos nacieron de nuevo. En otra parte de su diario íntimo dice: prediqué. Después, al hablar más particularmente con algunos de los que noté más preocupados, el poder de Dios descendió sobre la congregación como un gran y poderoso viento. Yo estaba atónito. Casi todas las personas de todas las edades se vieron doblegadas de consternación. Ancianos y ancianas que por años habían sido borrachos y niños de no más de 6 o 7 años de edad parecían preocupados por sus almas. Se habían dado cuenta del peligro que corrían, de la maldad de sus corazones y de lo triste que es estar sin Cristo, tal como ellos lo expresaron. En otra parte escribió: por toda la casa y aún fuera se escuchaban oraciones y súplicas de misericordia. Eran casi unánimes. Muchos no podían ni andar ni pararse, clamando por misericordia, por la misericordia de Dios. En otra parte de su diario íntimo dice: la joven descubrió que tenía alma. Antes de terminar el sermón noté que estaba tan convencida de su pecado y necesidad que, cual herida por una lanza, gemía sin consuelo. Después del servicio, quedó en el suelo orando fervientemente. Me acerqué a oír lo que estaba diciendo y oraba así: ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a darte mi corazón. En otra parte de su diario escribió: reina el amor entre ellos.
Mientras predicaba, se daban las manos con cariño. Muchos de los demás indígenas, al ver y al oír esto, se conmovían y sollozaban amargamente y deseaban participar del mismo gozo. Nuevamente, David Brainerd, en su diario, el lunes 19 de julio, dice: parece que mis deseos se están cumpliendo. Desde que me separé del mundo, morí a él y me crucifiqué a sus seducciones. Mi alma desea sentirse más extranjera y peregrina aquí en la tierra y que nada me distraiga, hasta llegar a la casa de mi padre. Poco después de la primavera de 1746 se estableció una iglesia y después de 1 año y medio los creyentes llegaron a casi 150. Pero la salud de David Brainerd estaba quebrada. Estaba muriendo de tuberculosis. Su obra misionera llegaba a su fin. Con sus fuerzas físicas agotadas, consiguió llegar a casa de Jonathan Edwards y allí pasó sus últimos meses. Escribió: ya viene la hora gloriosa. Siempre he ansiado servir a Dios con perfección. Ahora Dios premiará esos deseos. No voy al cielo a estar mejor. No voy al cielo a estar mejor, sino a rendir honores a Dios. No me importa la posición que me den en el cielo, ya sea un puesto alto o bajo. Honrar y glorificar a mi Dios lo es todo. Y en otra parte de su diario escribió: fui hecho para la eternidad. ¿Cómo anhelo estar con Dios y postrarme delante de Él? Finalmente, al amanecer del viernes 9 de octubre de 1747, David Brainerd murió. Tenía apenas 29 años. Una de las características que más se menciona en sus biografías es que se trataba de un hombre de oración. Tal lo refleja su diario. David escribió sobre la oración en su diario. Lunes 19 de abril de 1742. Pedí ayuda y dirección divina, y que a su tiempo me envíe a su mies. Antes del mediodía sentí el poder de intercesión por las almas inmortales, por el crecimiento del reino de mi amado Señor y Salvador en el mundo. Durante la tarde verdaderamente Dios estuvo conmigo. Mi alma rogó por el mundo y anhelé la salvación de multitud de almas. Martes 20 de abril. Que el Señor me ayude a vivir más para su gloria. Miércoles 25 de abril. Pasé 2 horas en devoción privada, agonizando por las almas inmortales. Lo único que quiero es ser más santo, parecerme más a mi amado Señor. Lunes 14 de junio. Aparté este día para ayunar y orar, para rogar a Dios su dirección y bendición en el desempeño de mi trabajo, la predicación del Evangelio. Al atardecer, Dios me visitó de forma asombrosa durante la oración. Creo que mi alma nunca antes había experimentado tanta agonía. Luché a favor de mis amigos ausentes, de una cosecha de almas, de multitudes de almas pobres y de muchos que, para mi concepto, eran hijos de Dios en muchos lugares distantes. Estuve en tanta agonía hasta el oscurecer que mi cuerpo se bañó de sudor. Pero Jesús sudó sangre por las pobres almas. Anhelé tener más compasión hacia ellos. Lo que David Brainerd escribió a su hermano, Israel, se llamaba el hermano de David, es para todos los cristianos de cualquier época un desafío. Digo, ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera.